Nosotros somos el grupo 1 y vamos a presentar el caso clínico 1 de microbiología. Bueno, el caso trata de una paciente de sexo femenino de 45 años de edad que consulta por cuadro de 4 meses de evolución de dolor lumbar, disuria, polaquiuria y orinas turbias de mal olor. La paciente ya había sido tratada en al menos 3 ocasiones por infecciones urinarias recurrentes. En una primera ocasión se trata con ciprofloxacino por 3 días y luego se le indica nitrofurantoína por 7 días. Y en una tercera ocasión, la paciente repite por su cuenta el último tratamiento sin resultados efectivos, continuando con molestias de manera progresiva y no tiene un estudio con urocultivos anteriores, por lo que se desconoce el germen causante. En las últimas 48 horas ha sumado al cuadro actual fiebre de 38,3 grados y aforesis y malestar general. Bueno, a la paciente se le tomaron los signos vitales y los exámenes arrojaron una presión arterial de 100,90 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 98%, una temperatura de 37,5 grados y el hemoglucotest de 170 miligramos por decilitro. Ya, el examen físico dio ritmo cardíaco regular, 2 tiempos sin soplos, taquicardia, murmullo pulmonar positivo, sin ruidos agregados, abdomen blando, depresible, dolorosa la palpación suprapúbica, ruidos hidroaéreos presentes sin irritación peritoneal, puño percusión positivo a derecha, extremidades sin edema, pulsos conservados, neurológico conservado. Los antecedentes: es alérgica a la amoxicilina, sin cirugías previas. Hace 3 años se hizo una hospitalización para realizar litotripsia extracorpórea en riñón derecho, sin enfermedades mórbidas, y está en tratamiento con sulfato ferroso por anemia hace 1 mes. Exámenes complementarios: el sedimento de orina dio hematíes 10 a 25 por campo, leucocitos 3 a 6 por campo, bacterias regular cantidad y cristales de urato amorfo regular cantidad. Con respecto a la fisiología del aparato urinario, primero tenemos el riñón, que es un órgano hemostático y entre sus principales funciones tenemos que regula el volumen extracelular mediante cambios en la excreción de sodio, también regula el pH extracelular mediante la excreción renal de ácidos y la síntesis de bicarbonato, actúa en la reabsorción de solutos valiosos para el organismo como por ejemplo la glucosa, tiene función endocrina, sintetiza hormonas como el calcitriol, la eritropoyetina, la renina, y también filtra desechos desde el plasma a la orina. La unidad funcional del riñón es la nefrona, la cual está representada por el glomérulo, que está constituido por una red de capilares y cubierto por la cápsula de Bowman. Y también está el tubo renal, que se divide en el túbulo contorneado proximal, la rama ascendente delgada y gruesa y el asa de Henle, el túbulo distal y eso. En condiciones normales hay de 800.000 a 1 millón de nefronas por cada riñón. Se dice que todo el plasma sanguíneo se filtra unas 60 veces al día en el riñón, o sea, unos 100 milímetros por minuto. Primero tenemos la filtración, que es el primer paso para la formación de orina, y en él hay un cambio de presiones que generan un ultrafiltrado muy similar al plasma. Tiene como barreras a las células endoteliales que poseen fenestraciones por donde se mueven los componentes, y también está la lámina basal de los capilares glomerulares. Las dos poseen carga negativa, por lo que solamente se filtran moléculas positivas. Estas dos barreras impiden el paso de glóbulos, plaquetas y proteínas de gran tamaño. Y también están los podocitos de la cápsula que impiden el paso de proteínas de tamaño intermedio. En este proceso se filtrará agua, electrolitos, glucosa y aminoácidos. Luego tenemos la reabsorción, que ocurre en el túbulo contorneado proximal a través de transportadores en la membrana de las células epiteliales renales. Este paso es muy importante ya que se absorbe la mayoría de los electrolitos y solutos, y si no se produjera se perderían muchos componentes a través de la orina. Lo que se va a reabsorber acá será principalmente agua, glucosa, iones sodio, potasio, cloro, bicarbonato y urea.
Luego tenemos la secreción que ocurre en el túbulo proximal. Aquí es donde se secreta el protón, como protón propiamente tal o como amoníaco. Y en el lumen de la nefrona, el bicarbonato y los protones formarán CO2 y agua. El protón es secretado mediante el intercambiador sodio-protón hacia el lumen y el bicarbonato es absorbido hacia el capilar peritubular junto con el sodio. Finalmente ocurre la excreción a nivel del túbulo contorneado distal y colector. La aldosterona actúa sobre las células principales que estimulan la reabsorción de sodio y con ello la reabsorción de agua como también la excreción de potasio. La aldosterona estimula la expresión del gen ENaC, aumentando los canales ENaC y la reabsorción de sodio que se mueve a través de la bomba sodio-potasio. A nivel del túbulo colector, la ADH actúa generando un aumento de la reabsorción de agua. Posterior a esto, los cálices y la pelvis renal conducen la orina definitiva hacia los uréteres. Bueno, acá tenemos los uréteres, que son la vía retroperitoneal que conecta los riñones con la vejiga, que tienen una longitud de aproximadamente 30 centímetros. En condiciones normales no se producen contracciones musculares y la orina desciende a través de ellos por acción de la gravedad hasta la vejiga. Bueno, la vejiga es un órgano muscular hueco y tiene capacidad de aproximadamente 500 ml de orina. Cuando el volumen de la orina en la vejiga es menor a 350 mililitros aproximadamente, los esfínteres uretrales internos y externos están contraídos y el orificio uretral está cerrado. Y por otro lado, cuando se llena de orina aproximadamente hasta la mitad, los receptores de estiramiento envían impulsos nerviosos a la médula espinal, que luego envía un impulso nervioso reflejo al esfínter en el cuello de la vejiga, haciendo que se relaje y permite el flujo de orina por la uretra. Ya, la fisiopatología del aparato urinario. La vía ascendente es la más común por la que ocurre una ITU, pero también hay otras como la vía hematógena. Para que se produzca una ITU, primero hay un paciente con factores de riesgo. Estos pueden ser la actividad sexual, ya que el coito incrementa la posibilidad de contaminación de la uretra desde el tracto vaginal, facilitando el alcance de la vejiga. El uso de antibióticos, ya que estos atacan a la flora protectora que cubre las paredes vaginales, permitiendo la colonización. Los cálculos renales, porque esto evita que el aparato urinario se vacíe e incrementa el riesgo de ITU. La menopausia, porque en este periodo los niveles hormonales cambian drásticamente, alterando el entorno vaginal y las vías urinarias. Y las infecciones urinarias previas, es frecuente que si se tiene un historial de infecciones urinarias, estas se vuelvan a repetir como signo de una recaída de la infección por la misma bacteria, por colonización. También agregar que las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres por tener la uretra más corta que el hombre. Se va a colonizar el tracto urinario bajo con enterobacterias. Estas son de la flora normal de la feca. Las bacterias ascienden por la uretra hasta la vejiga y en la vejiga se empiezan a multiplicar, lo que va a producir una respuesta inflamatoria en la uretra y o vejiga, lo que va a traer consigo síntomas como disuria, polaquiuria, hematuria. Esto corresponde a una ITU baja. La ITU alta ocurre cuando las bacterias que se multiplicaron en la vejiga siguen subiendo por los uréteres y pueden llegar hasta los riñones. Estas generalmente son más complejas y van a generar también síntomas como disuria, polaquiuria y hematuria. Hipótesis diagnósticas. Dentro de estas tenemos a la cistitis. Esta es una inflamación de la vejiga causada por infecciones bacterianas y los síntomas más significativos son la disuria, que es el dolor al orinar, la polaquiuria, es decir, las ganas de ir al baño con frecuencia, hematuria, esta sin embargo es menos común en infecciones bacterianas, orinas turbias y de olor fuerte y dolor pélvico debido a la inflamación que está causando la infección. La litiasis renal, en el caso de la paciente se sospecha del tipo de litiasis coraliforme. Esta es producida por patógenos ureolíticos como Proteus o Pseudomonas y sus síntomas son la fiebre producida por la infección, hematuria, se produce por las lesiones que provoca el cálculo al intentar pasar por la vía urinaria,
dolor lumbar y sensibilidad suprapúbica, ambas se producen por la obstrucción de la salida de la orina, generando presión y un dolor intermitente. Estos cálculos pueden ser la causa o consecuencia de infecciones frecuentes en la orina. Y finalmente la pielonefritis. Esta es una infección que puede afectar a uno o ambos riñones, y sus síntomas son fiebres altas de 39 a 40 grados, dolor lumbar, que se produce por el proceso inflamatorio que está ocurriendo debido a la infección. Este es intenso y progresivo, por lo que muchas veces incapacita al paciente. Disuria, que era dolor al orinar, y polaquiuria, necesidad de orinar muchas veces. La hipótesis diagnóstica de la paciente sería que producto de una infección urinaria maltratada y por las características del microorganismo, esta avanzó y pudo haber formado cálculos y finalmente una pielonefritis. Sospechas diagnósticas. Dentro de estas tenemos Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Todas estas son bacilos gram negativos, sin embargo, Escherichia coli y Proteus son móviles, por lo que tienen un factor extra de virulencia. Además, estos son los patógenos aislados más frecuentes en infecciones urinarias. Escherichia coli es el agente causal de infecciones del tracto urinario más importante y se produce por contaminación debido a que es parte de la microbiota vaginal. Klebsiella tiene un papel importante en la enfermedad de carácter oportunista y causa infecciones del tracto urinario, sepsis o hasta neumonía. Proteus causa principalmente infecciones del tracto urinario y gastrointestinales. La bacteria que produce la infección en el caso de la paciente es Proteus, ya que posee la enzima ureasa, por lo que hidroliza la urea a amoníaco. Esto alcaliniza la orina y al subir la alcalinidad genera cristales de estruvita, que contienen fosfato de amonio y magnesio, que produce los cálculos y por consiguiente la litiasis. Y como se dijo durante el caso, la paciente ya tiene historial de litiasis renal, por lo que la probabilidad de una reinfección por la misma bacteria es bastante probable. En cuanto a la interpretación de los exámenes de laboratorio, como indicó mi compañera anteriormente, la sospecha del patógeno sería Proteus, por lo cual esperaríamos encontrar en el urocultivo un desarrollo de Proteus mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia pre-ml. En el antibiograma también esperaríamos encontrar una resistencia a ciprofloxacino, debido a que, como se vio en el inicio de la presentación, la paciente tuvo un tratamiento con ciprofloxacino, el cual no tuvo ningún beneficio para ella, ya que tuvo una reinfección posterior, 2 reinfecciones, las cuales fueron tratadas con nitrofurantoína, pero al tener una infección por Proteus, SPP, la nitrofurantoína no tuvo resultado, ya que Proteus tiene una resistencia intrínseca a este antibiótico. En el sedimento de orina, que fue nombrado también en el inicio de la presentación, pudimos ver que la paciente tenía una alta cantidad de glóbulos rojos, los cuales se producen debido a los cálculos renales que padece la paciente, ya que los cálculos producen una lesión en el lugar donde se alojan. También podría ser indicativo de un daño renal en el caso de tener una presencia de glóbulos rojos dimórficos, lo cual puede ser comprobable por medio de exámenes complementarios, como sería un perfil renal. Los leucocitos indicarían la presencia de bacterias y una inflamación del tracto urinario. Y las bacterias, por supuesto, en una regular cantidad, se deben debido a la infección que está padeciendo la paciente. Los cristales de urato amonio se pueden deber a los cálculos renales. En cuanto al pH de la orina, se debe a la presencia de Proteus, ya que este degrada la urea a amoníaco y alcaliniza la orina. Y los nitritos positivos se deben a que es una enterobacteria, y una de las características de las enterobacterias es que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. Exámenes complementarios. Dentro de estos tenemos la ecografía renal. Este es un examen que se utilizan ondas de sonido indetectables para el oído humano, que al encontrarse con los órganos, en este caso el riñón y la vejiga, generan ecos que el equipo interpretará como imágenes. Esta imagen distingue la forma, el tamaño y ubicación de los riñones y la vejiga, y es capaz de detectar quistes, tumores, cálculos, malformaciones, obstrucciones, procesos inflamatorios, entre otras. La creatina sérica sirve para estimar la función renal y se utilizan muestras de suero o plasma heparinizado.
El valor normal para la mujer es de 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro, por lo que un resultado aumentado puede producirse por una obstrucción de la vía urinaria, infección, daño del riñón o otras. Y por último, la proteína C reactiva es una proteína producida por el hígado en respuesta a una inflamación. Normalmente se debe tener niveles bajos de esta, hasta 0,3 miligramos por decilitro, ya que niveles más altos pueden ser un signo de infección, enfermedad inflamatoria crónica o enfermedades autoinmunes. Para realizar este examen se necesita una muestra de suero y se realiza para confirmar una inflamación, que en el caso de la paciente sería por una infección bacteriana. En cuanto a las complicaciones que la paciente puede presentar, tenemos tres principales. Como se había dicho anteriormente, nuestra hipótesis diagnóstica es que la paciente posee una pielonefritis, por lo cual una pielonefritis crónica puede ser causada por mantener una infección crónica, la cual principalmente se desarrolla en personas que tienen anomalías anatómicas del riñón. Y esto se puede producir por una obstrucción urinaria, por litiasis renal. A la larga se va a provocar la cicatrización focal del parénquima renal. Por otra parte, tenemos la pielonefritis gangrenosa, que es una nefritis bacteriana multifocal que provoca necrosis y presencia de gas en el parénquima renal. Y por último, podemos encontrar la necrosis papilar, que es el desprendimiento de la papila renal a consecuencia de la infección, y a su vez va a provocar los cólicos renales. Y acá podemos ver una foto que es característica de la necrosis papilar. Por último, en modo de conclusión, vamos a indicar lo más importante. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, pero la sospecha del patógeno que nosotros tenemos es que la paciente fue reinfectada por un Proteus debido a las infecciones recurrentes que padecía, que esto sería un factor de riesgo. Y bueno, el Proteus ya anteriormente le habría causado la litiasis renal y el rechazo al tratamiento por nitrofurantoína. Y eso es nuestra presentación. Muchas gracias, profesor, y hasta luego.